Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Gautú, que sudaba a mares por la mezcla de inhibidores de la inyección y analgésicos, apretó los dientes y se dijo a sí mismo innumerables veces: aún no es el final, no es el momento de irse. Siempre se aferró a la tonta casualidad, con la esperanza de seguir con Shen Wenlang, solo para seguir llenando los números y pescados en río revuelto. Pero ahora todo es diferente. Es hora de irse, de abandonar fantasías irrealistas y dejar de soñar. Ah, el secretario Gao siempre ha querido irse. No lo sé. ¿Trabajas tan duro? Un colega preguntó con curiosidad. ¿Pero qué pasa si el presidente Shen hace todo lo posible por retenerte? ¿Aún así te irás? ¿Quedarse? ¿Cómo es posible? Ese Shen Wenlang es un alfa de nivel S con una autoestima por las nubes. ¿Retener? Si no le hubiera echado en cara el informe de renuncia de Gautú, este se habría reído. Pensando en esto, Gautú no pudo evitar sonreír con amargura, fingiendo tranquilidad y bromeando. Ahora tengo un acuerdo importante y nadie lo cambiará a menos que ¿qué? A menos que el señor Shen me dé el 15% de las acciones de H Group, entonces consideraré seguir haciéndolo. El colega se sorprendió un momento y luego rió. No me esperaba el secretario Gao. ¿Tú también puedes bromear? Gautú sonrió y le recordó: yo no soy el secretario Gao. De pie detrás del pilar junto al lavabo, Shen Wenlang estaba furioso. Quien quiera retenerlo no cambiará. ¿Llevas tiempo queriendo renunciar? Tonto, fuera, no lo va a retener. Gautú, el 15% de las acciones de H Group. No te burles de él, que se vaya. Cuanto antes mejor. ¿Quién demonios quiere que un beta tonto y feo sea su secretario? Fuera, este codicioso, traidor descarado. Shen Wenlang, que ya había preparado un discurso y planeaba convencer a Gautú de que se quedara por el bien de su amistad, se dio la vuelta y se fue apretando los dientes. Media hora después, le dijo a Gautú que empacara sus cosas y fuera a la secretaría de abajo. No quería volver a ver a ese odioso beta en su vida. No quiero volver a ver a Gautú. Dicho esto, mi estado de ánimo está descontrolado. Cuanto más Shen Wenlang no quiere pensar en Gautú, más piensa en él involuntariamente. Al igual que ahora, no quiero pensar en Gautú en un banquete con gente yendo y viniendo, y no quiere distraerse todo el día con una secretaria prescindible, pero simplemente no puede hacerlo. Shen Wenlang no puede olvidar por completo a ese odioso beta. Mientras piense que el número de teléfono de Gautú se ha convertido en un número vacío y que Gautú ahora está en un lugar remoto, Shen Wenlang se inquieta. Gautú no es una persona que desaparezca inexplicablemente. Debió haber enfrentado verdaderas dificultades, pero no pudo pedir ayuda al mundo exterior, así que desapareció. Este tipo de cosas sucedió hace muchos años. En ese momento, Shen Wenlang acababa de conocer a Gautú. Durante mucho tiempo, Shen Wenlang supo que había un chico caracol a su alrededor que a menudo le traía comida y bebida, pero a diferencia de quienes pagaban para complacerlo, este chico caracol siempre era sigiloso, haciendo esfuerzos ocultos. Al principio, Shen Wenlang se preguntaba por qué siempre había bocadillos o bebidas que le gustaban creciendo en su escritorio. Por precaución, Shen Wenlang no planeó comerlos al principio. Sin embargo, después de hacer ejercicio, sintió mucha hambre. Justo cuando Shen Wenlang dudaba si tirar la comida, una voz suave se escuchó detrás de él. Estos son alimentos frescos, envueltos en plástico, no están sucios, y es un verdadero desperdicio tirarlos así cada vez. ¿Los compraste? ¿Por qué te importa tanto? Criticado, Shen Wenlang contraatacó inconscientemente.
Al girar la cabeza vio una cara roja. Shen Wenlang aún recuerda esa escena. En su época escolar, Gaotu tenía el pelo corto y limpio más común entre los adolescentes, y su cara enrojecida casi se hundía en el cuello del uniforme escolar azul, blanqueado por la lluvia. ¿Cómo podía haber un tonto tan torpe?